Buenas a todos, somos el grupo 3 de Laboratorio de Química. Mi nombre es Jorge Villeda y mis compañeros son José Manuel Sánchez y Josué García. Y el día de hoy les vamos a presentar en este video nuestra creación de la batería casera. Para nuestra creación usamos el experimento del vinagre, entre otros materiales, y nos distribuimos la conseguida de estos materiales. También a la hora de la construcción nos juntamos para realizarlo y nos distribuimos también las diferentes tareas. Por ejemplo, José García se encargó de pelar los cables y José Manuel Sánchez se encargó de armar el prototipo, por así decirlo. En el mundo actual, las baterías son indispensables para nuestra vida cotidiana. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo comenzó esta revolución energética? Bueno, pues la historia de las baterías se remonta al siglo XIX, cuando científicos como Alessandro Volta y Luigi Galvani descubrieron la capacidad de ciertos materiales para generar electricidad. A principios del siglo XX, las baterías de plomo ácido se convirtieron en la opción dominante, alimentando desde vehículos hasta sistemas de respaldo de energía. Con el tiempo surgieron las baterías recargables como las de níquel cadmio y níquel metal hidruro, ofreciendo mayor eficiencia y durabilidad. En las últimas décadas, las baterías de iones de litio han revolucionado la industria, brindando una mayor capacidad de almacenamiento y un rendimiento excepcional en dispositivos electrónicos portátiles y hasta vehículos eléctricos. Hoy en día, en el futuro, los científicos continúan explorando nuevos materiales y diseñando baterías más eficientes, seguras y también sostenibles, allanando el camino para un futuro energético más brillante. La historia de las baterías es, como pueden ver, un resumen bastante importante de la humanidad y del poder que tiene la innovación y la búsqueda constante de soluciones energéticas, porque al final es lo que necesita nuestra sociedad, y con cada avance nos acercamos más a este mundo impulsado por energías limpias y sostenibles. Las baterías que se utilizan ahora tienen una estructura bien definida, que se divide en diferentes partes. Es importante mencionar primero las celdas, ya que estas son las unidades básicas de una batería. Cada celda contiene todos los componentes necesarios para producir electricidad y suele tener un voltaje nominal específico, como 1.5 voltios para las celdas alcalinas. El ánodo es otra parte de la batería. Este es el electrodo negativo. Está compuesto de un material que se oxida durante la reacción química, liberando electrones. En baterías comunes, como las alcalinas, el ánodo es típicamente de zinc. El cátodo es todo lo contrario, ya que es el electrodo positivo. Aquí se produce la reducción, una reacción que implica la ganancia de electrones. En las baterías alcalinas, el cátodo suele ser de dióxido de manganeso. El electrolito es la sustancia que facilita el movimiento de iones entre el ánodo y el cátodo. Puede ser líquido, como en las baterías de plomo ácido, o sólido gel, como en las baterías alcalinas. El separador es otra parte muy importante, ya que es una membrana que evita el contacto directo entre el ánodo y el cátodo, evitando cortocircuitos, pero permite el paso de iones para mantener la reacción electroquímica. Por último, está la caja y los terminales. La caja contiene y protege todos los componentes internos de la batería. Los terminales, marcados como positivo y negativo, permiten la conexión de la batería al dispositivo que alimenta. En este caso, para este proyecto, seleccionamos una batería a base de vinagre, en el cual también utilizamos clavos de zinc, cables de cobre y una LED. En este caso, el ánodo en esta batería es un clavo de zinc. El zinc se oxida durante la reacción, liberando electrones y iones de zinc. Este proceso es esencial porque los electrones liberados son los que crearán la corriente eléctrica. El cátodo es un cable de cobre. En el cátodo, los iones de hidrógeno del vinagre se combinan con los electrones liberados por el ánodo, formando hidrógeno gaseoso. Esta reacción de reducción es crucial para completar el circuito eléctrico. El vinagre actúa como el electrolito. El electrolito es la solución que permite el movimiento de iones entre el ánodo y el cátodo. En este caso, los ácidos del vinagre proporcionan los iones necesarios para que la reacción electroquímica ocurra, facilitando el flujo de corriente dentro de la batería. Para que la batería funcione, conectamos el ánodo y el cátodo a un circuito externo, que en este caso fue un LED. Los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo a través de este circuito externo, proporcionando energía eléctrica.
El movimiento continuo de iones en el electrolito, que es el vinagre, asegura que la reacción prosiga y que la batería siga generando electricidad. Los circuitos en serie y paralelo son fundamentales para entender cómo funcionan diversos dispositivos y componentes eléctricos. Estos conceptos son esenciales para comprender el funcionamiento de circuitos y sistemas. Un circuito en serie es aquel en el que los componentes están conectados uno tras otro de manera que la corriente fluye a través de ellos de manera secuencial. Esto significa que la misma corriente pasa a través de todos los componentes en el circuito. En un circuito en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales de cada componente. Para calcular la resistencia total de un circuito en serie, simplemente debes sumar las resistencias individuales. Por el otro lado tenemos los circuitos en paralelo, que son aquellos en los que los componentes están conectados de manera en que la corriente se divide entre ellos. En un circuito en paralelo la tensión es la misma en todos los componentes, pero la corriente se divide entre ellos. Esto significa que cada componente tiene su propia corriente, pero la suma de todas las corrientes es igual a la corriente total del circuito. En conclusión, la batería fue un invento revolucionario y sigue siendo demasiado importante, ya que muchas de las cosas que utilizamos en nuestra vida diaria siguen utilizando esta misma. Y se sigue creyendo que como hemos ido evolucionando, la batería se seguirá utilizando por muchos años. El experimento no pudo ser realizado debido a varios factores. El voltaje que nuestro experimento daba era menor a 2.5 y el necesario era 2.5 watts para que la LED podría ser encendida. Y por último, otros factores como que los clavos estaban oxidados, el tiempo de reacción era muy corto, hacía que la LED no fuera posible de encenderse.